días. Vamos a avanzar en el tema de hoy, que son seres vivos. La biología tiene como objeto de estudio a los seres vivos. Los seres vivos somos organismos que presentamos una serie de características. Nos es fácil discriminar entre lo que es un ser vivo y lo que no es. Si vemos una madera, vemos una roca, un pedazo de tierra, ¿no? Digamos que atribuimos que no son seres vivos. Pero por ejemplo, si tuviéramos la oportunidad de ver en un microscopio una bacteria, tuviéramos la oportunidad de, vemos los hongos, plantas, animales, incluso los humanos, somos considerados seres vivos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, ¿sí?, reunimos una serie de características, que es lo que se va a mencionar hoy, ¿sí? Ahora, cabe indicar de que hay algunas estructuras que están en el limbo, ya sea el caso de estos organismos, ¿no?, o estas estructuras, ¿no?, que incluso ahora están por cuestiones de enfermedad, están muy nombradas, los cuales son los virus. Los virus no van a presentar todas las características necesarias de un ser vivo. Por ello, a nivel biológico, en la biología, los seres vivos no son considerados como seres vivos. Hay que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Comenzamos. La primera característica de todo ser vivo es la reproducción. Es una característica que le permite a los seres vivos perpetuar su especie en el tiempo, dejando descendientes. Vamos a ver dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Una reproducción asexual es una reproducción en la cual interviene un solo progenitor. Los hijos son idénticos a los progenitores, debido a que tienen tan solo un material genético, el cual se hereda. Debido a esto, no hay variabilidad genética. El mismo ADN que tienen los padres son heredados enteramente a los hijos. Es una reproducción rápida, hay ausencia de gametos, por lo general, y los organismos suelen tener un ciclo de vida corto. ¿Sí? Hay una gran variedad de tipos de reproducción asexual, ¿no? Tal es el caso de la fragmentación de las estrellas de mar, el caso de la bipartición o fisión binaria de las bacterias. El otro tipo de reproducción es la reproducción sexual, en la cual en esta intervienen dos progenitores, debido a lo cual hay una mezcla de genes. Esta mezcla de genes de ADN entre padre y madre hace que los hijos sean distintos genéticamente. Por lo tanto, se considera que hay una variabilidad genética. En este caso, la reproducción es más lenta, ¿no? En el caso humano demora 9 meses. En este tipo de reproducción, ¿no?, intervienen gametos. Los gametos son las células sexuales. En el caso del hombre es el espermatozoide, en el caso de la mujer es el óvulo. Y la unión de esos gametos se denomina fecundación. Ahora, hay una variedad de reproducción sexual. Por ejemplo, tenemos dos tipos de acuerdo a la fecundación. En el caso de los peces y los anfibios, estos necesitan del agua para poder unir sus gametos, unir espermatozoide con óvulo. Esto hace de que sea una fecundación externa, ya que se da en el agua. En el caso de los insectos, en el caso de los vertebrados, su mayoría terrestres, van a tener una reproducción con una fecundación interna, en lo cual los gametos se van a unir en el interior de la hembra. Pasamos a la siguiente característica del ser vivo, es el metabolismo. Hay que definirlo como un conjunto de reacciones que ocurren en el interior del organismo, en el cual se transforma la materia y la energía, ¿sí? Constantemente estamos alimentando, ¿sí? Ingerimos una serie de alimentos,
¿no? Que nuestro organismo tiene la capacidad de poder convertir estos alimentos en energía, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestras células son como pequeños motores que convierten todo lo que consumimos en energía, en ATP. Hay algunas enfermedades asociadas al metabolismo. Por ejemplo, tenemos el hipotiroidismo, que tiene que ver mucho con la segregación de hormonas como la tiroxina. El metabolismo vamos a definirlo en dos clases: catabolismo y anabolismo. Ambos son prácticamente opuestos, ya que el catabolismo tiene que ver con reacciones de degradación. Transforma compuestos complejos a compuestos simples. ¿Sí? En esta transformación de compuestos complejos a compuestos simples se va a dar una liberación de energía. ¿Sí? Ejemplos de catabolismo son la fermentación, la glucólisis. En cambio, el anabolismo son reacciones biosintéticas en las cuales se transforman compuestos simples, se transforman a compuestos complejos. Para esto necesitan energía, por lo tanto son consideradas reacciones endergónicas, porque éstas absorben energía. Son reacciones de reducción. En la imagen de abajo se puede observar muy bien. Bueno, aquí, por un lado, el anabolismo, en la cual simple a lo complejo y absorbe energía, en este caso ATP. Y en el caso de catabolismo, libera energía. Otra característica fundamental de todos los organismos es la homeostasis. La homeostasis se considera como un equilibrio. Nuestro organismo tiene la capacidad de autorregularse, ¿sí? Nuestro organismo tiene una serie de condiciones, ¿no?, que deben de mantenerse en un equilibrio. Cualquier desbalance de estas condiciones internas, el propio organismo, por homeostasis, tiende a autocorregirse, tiende a autorregularse, ¿sí? Un ejemplo sería la temperatura interna, ¿no? La temperatura interna corporal, ¿no?, es un rango de 36.5. Es la temperatura en la cual mi cuerpo y mis órganos funcionan correctamente. Es la temperatura ideal, ¿no?, a nivel celular. Cualquier variación de esta temperatura, mi propio organismo, por homeostasis, suele autorregularse. Por ejemplo, en caso de una actividad física, nosotros elevamos la temperatura, pero mi organismo, por homeostasis, suele responder mediante el sudor. Al sudar nosotros eliminamos agua, la cual contiene calor, y de esta manera nos permitimos disminuir la temperatura al nivel estándar, 36.5. Un caso contrario ocurre cuando la temperatura disminuye. Al disminuir la temperatura, mi cuerpo comienza a generar ciertos espasmos, ¿no?, a titiritar o a temblar. Esto genera un aumento del metabolismo y por lo tanto un aumento de la temperatura. En ambos casos, ambos procesos se van a realizar para poder regular y mantener la temperatura en equilibrio. La siguiente característica es la irritabilidad. La irritabilidad la definimos como una respuesta inmediata frente a un estímulo externo o interno, ¿sí? Constantemente el ambiente nos genera estímulos y ante estos estímulos nosotros respondemos, ¿sí? Por ejemplo, si hay demasiado calor, nosotros solemos tal vez alejarnos del calor, buscar un lugar donde haya sombra. O por ejemplo, si comemos algo que nos cae mal, nuestro organismo también
¿no? Suele responder produciendo algún dolor estomacal o algún vómito, una irritabilidad, una respuesta a un estímulo. Frente a esta irritabilidad se suele dar un movimiento, ¿sí? El movimiento se puede definir en estos tres tipos: tropismo, nastia y taxia. Los dos primeros, tropismo y nastia, son preferentemente para las plantas y taxia para los animales. El tropismo es un movimiento lento que se da en las plantas con dirección a un estímulo. En imagen se puede observar, por ejemplo, que las plantas tienen un crecimiento encorvado en dirección a la ventana, ¿no? Es un crecimiento lento. En cambio, la nastia es un movimiento rápido en que las plantas cierran y abren. En este caso, este movimiento de nastia no tiene dirección al estímulo, solamente se cierra y abre. Un caso ejemplo es la mimosa púdica, la planta denominada resentida, que ante cualquier tacto suele cerrar sus hojas. Y la taxia es un movimiento de desplazamiento de animales o organismos unicelulares, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede ver, ¿no?, el movimiento de en este caso una ameba, ¿no?, ingiriendo a otros organismos unicelulares. Eso es taxia, es un desplazamiento ya de todo el cuerpo. Ahora, los movimientos pueden darse por diferentes estímulos. Estos pueden ser el agua, le llamaré hidro; pueden ser el tacto, le llamaré ticmo; puede ser la luz, le llamaré foto; o puede ser una sustancia química y le llamaré quimio; o el suelo, le llamaré geo. De acuerdo a si se acercan o si se alejan, podrá ser positivo o podrá ser negativo. Por ejemplo, en el caso de la planaria, es un gusano que suele alejarse de la luz. En este caso, el movimiento que él realiza es por estímulo de la luz. Así que el movimiento que él realiza sería denominado fototaxia. Como se aleja de la luz, será denominado negativo, ¿no? En el caso de la imagen, por ejemplo, se ve que la planta atrapamosca automáticamente ante el tacto de un insecto se cierra. Este movimiento de la planta atrapamosca, la Venus atrapamosca, será un movimiento denominado nastia, y como es ante el tacto, será ticmo nastia. En el caso de las abejas, por ejemplo, estas se mueven hacia el néctar, se mueven buscando el néctar de una flor. Por lo tanto, en ellas el movimiento es estimulado por una sustancia química, ¿sí?, y se acerca hacia ella. Por lo tanto, en ella será un movimiento denominado quimiotaxia positiva. O el movimiento en el caso del girasol, ¿no?, cuya inflorescencia se acerca o va en dirección al movimiento del sol, de ahí el nombre de girasol. Ese movimiento es un movimiento estimulado por la luz, el cual el estímulo se denomina foto, y es un movimiento lento, por lo tanto es un tropismo. Y como es a favor del estímulo, se denominará positivo. Siguiente característica es la adaptación, en la cual son cambios fisiológicos y morfológicos de los organismos que le permiten adecuarse a su ambiente. Por ejemplo, en las plantas, como el cactus, han adquirido un cambio en su fisiología, han reemplazado sus hojas por espinas, todo para poder adaptarse al lugar, a las condiciones climáticas muy secas. En el caso de un oso polar, por ejemplo, la acumulación de grasa ha permitido que pueda soportar la variación de temperatura o la temperatura muy baja en el clima del Polo Norte. Estos son ejemplos de adaptación. The leaders of today, tomorrow, and forever.